Hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo de 2026 donde te voy a presentar más de 20 acebuches nuevos que nunca han estado en el canal. Además, como siempre, con información útil para trabajar vuestros bonsái. Así que no te lo pierdas, que comenzamos. Antes de comenzar con este primer ejemplar, quiero agradecer a los aficionados que me estáis apoyando muchísimo en el canal, como siempre, con mensajes tanto aquí y en otras redes sociales, incluso gente que está visitando el jardín para conocernos, para ver los árboles y muchos de ellos pues incluso se están haciendo nuevos clientes. Así que está viniendo gente desde muy lejos, incluso vamos, varias horas de viaje en coche, y la verdad que eso me da mucha satisfacción que os interese mi trabajo, que veáis que todo lo que hace aquí es lo mismo que enseñamos en los vídeos, los que están en el jardín, y bueno, me da mucha alegría. Son palabras bonitas todas las que recibo y afecto de vosotros. Y bueno, en concreto un aficionado al último que vino, pues oye, me dijo una cosa muy bonita, ¿no? Que le gustaban mis trabajos, que le gustaban los árboles que teníamos, porque veía que lo hacíamos todo con mucha pasión, ¿no? Con mucho cariño hacia ellos, pero bueno, en definitiva son palabras que agradezco muchísimo y que refuerzan todo el trabajo que estamos haciendo para continuar en la misma línea, ofreciendo árboles de muchísima calidad y compartiendo con vosotros pues toda la información que os pueda ayudar. Así que sin más, vamos a ir con este primer árbol y os cuento el detalle de él. Mira, este árbol, al igual que el resto que os voy a mostrar, hemos tenido un problema y bueno, se nos ha perdido una carpeta donde teníamos todos los trabajos. Vamos a rescatar algo de las redes sociales donde yo voy adelantando algunas cosas, he ido viendo el antes y el después de algunos árboles que os voy a mostrar ahora, pues son árboles totalmente nuevos y vamos a intentar hacerlo así. Siento mucho no poderos mostrar todo lo que tenía grabado porque ya te digo, ha habido un problema y se ha perdido, y de algunos de ellos podré mostraros delante, en algunos hay algo de trabajo que os podré compartir. Pero bueno, en definitiva, la fase que están estos árboles es la siguiente. Ya han estado su periodo de enraizamiento, han tenido un periodo bastante bueno de enraizamiento, unos han sido un año, otros han sido 2, pero todos ya con mucho vigor. Se han trasplantado recientemente, hace un mes, algunos un poquito más. Han estado en invernadero para recuperarse de ese trasplante, ya que no estamos en época de trasplante. Bueno, cuando vais a ver vídeos sí, estaremos en época de trasplante, pero cuando se hizo los trasplantes de estos árboles no era época de trasplante. Entonces les ayudo con el invernadero, como siempre os digo en muchos de los vídeos. Entonces estos árboles ya están en la web a unos precios súper buenos para la fase en la que están. Árboles bien enraizados, árboles 100% Yamadori, no hay ninguno de cultivo, ninguno de estaca, nada de tanuki, nada de eso. Son árboles 100% Yamadori, cada uno con su estilo, sus cualidades, por las que decidí comenzar un proyecto por él, y ya los tenéis a un precio muy bueno en la web. Ya visteis en el vídeo anterior cómo van estos, que van como motos, o sea, la evolución que visteis el año pasado, de un vídeo que hice a comienzos de año, del 25, al último que os enseñé en diciembre, veis que la evolución es brutal. O sea, con un buen cultivo la evolución es brutal. Entonces los precios van variando en función de su estado de formación, como es lógico. Ahora ya os digo, para la calidad que tienen estos árboles, tenéis disponible en la web cada uno de ellos. Si alguno no aparece por lo que sea, me podéis escribir y preguntarme, pero están a unos precios muy buenos, considerando árboles en maceta, con sustrato de calidad, bien enraizados, ya prediseñados y listos para que disfrutéis formándolo y avanzando en su ramificación. Bueno, este árbol es un ejemplar muy bonito, muy potente, con un movimiento impresionante, alas de madera muerta, surcos en las maderas, todo siempre natural. Lo único que se le ha hecho a este árbol es un trabajo para disimular el corte que tenía aquí.
Aquí se le ha disimulado ese corte, ¿vale? Trabajando la madera muerta de manera natural, con herramientas manuales y consiguiendo bueno, que las texturas tengan la continuación que tenían de manera natural. Ahora mismo se puede notar un poco más el trabajo porque se ha hecho recientemente, hace un mes, pero esto el sol va a poner del mismo color todo y quedará totalmente integrado ese trabajo y no se va a notar, ¿vale? Es un árbol que ya ha brotado después de su formación. Veréis que en la web aparecen con mucho menos brote y hojas, y es un árbol que ya de este vídeo vas a salir fuera del invernadero y bueno, listo para que empiece a brotar y a densificar en esta primavera. Un árbol, ya os digo, con un movimiento muy bonito, una madera muerta impresionante, ¿vale? Árbol muy viejo, con corteza, y que este árbol en muy poco tiempo va a estar muy avanzado. Bien, otro ejemplar en estilo Bunjing. A este árbol sí que es verdad que estando en la maceta de entrenamiento ya le puse algún alambre, conduciendo algunas ramillas y bueno, tiene bastante avanzado lo que es la ramificación. Es como lo vi muy fuerte y tenía muy claro qué es lo que iba a hacer con él, pues ya incluso en su fase de enraizamiento le fui conduciendo algunas de las ramas y bueno, pues como podéis ver, pues ya está bastante avanzado la ramificación. Es un árbol también que, bueno, que prácticamente no ha sufrido nada en el trasplante, porque ya en el sustrato que yo lo enraizo ya es un sustrato de calidad y aquí, bueno, pues se le cambia la granulometría, ¿vale? Pero sigue siendo el mismo sustrato de calidad, con lo cual ha sido sacarlo de un recipiente mayor y meterlo en esta maceta con un pan de raíces estupendo y prácticamente que ni se ha enterado el árbol, ¿vale? Otro estilo Bunjing con una corteza muy bonita, movimiento como estáis viendo brutal, ¿vale? Que lo hace tener un carácter muy bonito, ¿vale? Otro árbol también con su madera muerta, no está delimitada al 100%, o sea, le he descubierto un poco aquí para que veáis toda esta madera que termina en estos bonitos jeans, todo 100% natural, ¿vale? Pero habrá que ir continuando con ese jean. Esta rama aquí es muerta, que le hace un juego muy bonito, y habrá que continuarlo. Se intuye que todo esto de aquí, o sea, toda esta parte de aquí es muerto, hasta abajo, y ese trabajo pues lo haré tranquilamente, pues eso, a partir de abril, mayo, junio, como os he comentado, ¿vale? Así que nada, os muestro el detalle de este árbol y vamos con el siguiente.
Bueno, pues seguimos con las joyitas de tamaño pequeño, pequeño o mediano. Mirad, este árbol tiene un suro que recoge todo el tronco. Ahí, está totalmente ahuecado, tiene aquí una vena viva, ¿vale? Que lo hace súper especial. Otro dinosaurio, otro dinosaurio que, bueno, que ya está en su masecita, tuvo unos crecimientos bastante grandes. Y igualmente, como al anterior que visteis, le voy a hacer toda el verde, la ramificación hacia aquel lado, haciéndole, tiraré algunas ramas hacia acá, pero lo iré haciendo así. No tiene sentido que este árbol, que ha sufrido tantísimo por esta parte, tenga aquí una masa verde que no va con lo que es el tronco, ¿no? Es un árbol increíble, ¿no? Súper bonito, es una macetita muy adecuada para su estilo, con corteza, madera muerta impresionante y que nada, ya tiene encauzado la ramificación, ya está empezando a brotar. Los árboles se quedan, yo los defolio para los trasplantes, algo que me preguntáis siempre mucho, los acebuches los suelo defoliar bastante en el trasplante y responden muy bien, ¿vale? Así que nada, ahora os muestro el detalle del tronco, pero un arbolito muy bonito. Este ejemplar, bueno, es un estilo bungeing, como podéis ver, hay varios, es un estilo que a mí me gusta mucho, son proyectos que me gusta hacer y la verdad que es una auténtica pasada. O sea, es un auténtico dinosaurio, está totalmente ahuecado, ahora os mostraré en detalle, pero es una escultura, vamos, es como si fuese un coral por ahí de todo lo que está comido y es increíble cómo ha sobrevivido este árbol en la naturaleza. Ahora tiene una vena viva que se va estrechando a medida que va recorriendo el tronco, pero ahora os mostraré el detalle, es una filigrana, o sea, todo lo que tiene, tanto por delante como por detrás, ahuecado, es increíble. O sea, y además la madera muerta, todo natural, aquí lo único que se ha hecho es delimitar la parte viva de lo muerto. Hay árboles en los que se lo he hecho ya porque lo ha permitido y hay árboles donde lo tenía más marcado y se lo he hecho a los que lo tenían más marcado y a los que no, pues no se lo he hecho para hacérselo en junio o en verano, que es cuando a mí me gusta hacerle lo de la delimitación de madera muerta, porque tienen mucha actividad ahí y bueno, cicatrizan más fácilmente. Junio, mayo, junio es una época perfecta para hacer eso. Sellarlo siempre con pasta cicatrizante, ¿vale? De la que tiene textura como barro, para que no entre por ahí nada. Y bueno, es una auténtica filigrana. Es un árbol muy especial, ¿vale? Veréis que, bueno, que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene sus cualidades, pero la verdad es que hay algunos que llaman muchísimo la atención. Y en este caso, ahora cuando veáis el detalle, es que está totalmente ahuecado. O sea, ahuecado desde la base hasta la punta, todo hueco, todo hueco. Esto refuerza un poco lo que os digo siempre, ¿no? Que busquéis árboles con cualidades. Yo cuando veo trabajar la madera muerta de árboles que no tienen madera muerta, árboles, me refiero a acebuche, me parece
un sacrilegio. O sea, primero no quedan bien, los marcas para toda la vida y eso no se borra, ¿vale? Eso no vas a conseguir texturas nunca. Me da igual el profesional que sea. Yo he visto exposiciones de árboles trabajados por profesionales y se nota legua. O sea, esto es inimitable, señores. Olvidaros. Ya puedes tener tú la fresa que quieras tener, que eso no lo puedes hacer. Y si lo haces, se va a notar. Entonces, si hay la posibilidad de conseguir árboles que ya lo tienen, no os metáis en aprender a cultivar, a ramificar, a diseñar árboles, pero a crear madera muerta en árboles que ya la tienen de por sí, complicado. Estamos hablando de acebuche, en otras especies no os digo nada, ¿vale? Pero bueno, os voy a mostrar detalles para que veáis cómo es por dentro este árbol. Bueno, ya habéis visto que incluso esta rama que tiene aquí está hueca por dentro también, o sea, increíble. Bueno, pues la idea en este árbol, el diseño es, bueno, hace aquí una rama importante primaria que va subiendo, hace aquí como una especie de ápice, ¿vale? Un árbol que va a tener como dos ápices, ¿vale? Porque esto al ser ahí más abierto, tener aquí una rama trasera, podríamos incluso formar aquí un grupo. Y después continúa el tronco y voy a intentar formar aquí pues otra copa, ¿vale? Aquí me están haciendo una ramita trasera, esta parte de aquí, que la aprovecharé. Y bueno, voy a disfrutar bastante formando este árbol. Este otro ejemplar, también en tamaño mediano, súper potente. Una madera muerta con unos matices increíbles, ¿vale? Esta rama que sale aquí es un gin que bueno, está entero muerto. Habría que pelarlo un poco y darle ese toque. Como la mayoría, la madera muerta solo he trabajado en casos muy concretos, no estamos en fecha de eso, pero bueno, ya veré si lo reduzco un poco o no. Ahora mismo me ha parecido bastante bueno, pero quizás lo reduzca un poco. Este no habría que hacerle nada porque está totalmente pelado y tallado, es una escultura de la naturaleza, vamos, súper bonito. Tiene toda esta parte de aquí viva, una vena que sube hacia arriba y hace todo este árbol aquí, ¿vale? Ya tengo dispuestas las ramas con las que quiero hacer, todo esto es muerto y esta parte de aquí es viva, ¿vale? Con la que quiero hacer el árbol y nada, un árbol súper potente, en un tamaño también que es complicado encontrar joyas así, que tengan estos matices tan concentrados en este árbol, ¿no? Así que nada, os dejo con los detalles y vamos con el siguiente.
Mira, este es uno de los pocos árboles que se ha salvado algo más de detalle del trabajo inicial. Es un árbol muy bonito, con una corteza abotonada durante toda, más de la mitad del tronco. Toda esta parte tiene una corteza abotonada súper bonita, una madera muerta que recorre todo el tronco, un movimiento, ya lo estáis viendo, o sea, un movimiento impresionante. Unos jeans que son muy interesantes. Este lo veo demasiado largo, seguramente lo trabajaré este tramo sobre todo y le dejaré este giro que hace aquí, ¿vale? Lo trabajaré pues de la manera natural, ¿sabes? Siempre partiendo, siguiendo las vetas de la madera y consiguiendo que eso se integre totalmente. Algunos jeans que hay por aquí, algo más largo. Es un árbol que se ha trabajado poco. Ahora ya está todo brotado, todo lo que veis no son hojas, son brotecitos, los más claros. Y es un árbol también muy interesante. El tronco tiene suro y madera muerta que recorre hasta el ápice. Lo que pasa es que esta parte de aquí no la he descubierto aún, ¿vale? Pero esta parte de aquí sí está trabajada y un poco en la parte de aquí. Así que nada, otro ejemplar grande de tamaño y en calidad también. La corteza que tiene es preciosa, muy bonita. Algo elegante que bueno, que a medida que vaya avanzando pues se irán cubriendo. Ahora lo veis muy pobre de ramas, pero esto va ahí como un tiro, ahí súper rápido.
Bueno, este otro ejemplar, pues ya lo estáis viendo. Un movimiento muy bonito, suro desde la base hasta la mitad del tronco y unos quiebros que lo hacen muy especial. Un tenjin súper bonito, ¿vale? Que hay que seguir descubriendo. Ahora mismo todo esto está con corteza muerta, que habría que descubrir. Y bueno, una distribución de ramas que ya deja ver el diseño del árbol y que bueno, ahora ya eso se va multiplicando y va llenando rápidamente. Ya habéis visto las evoluciones de otros árboles. Así que nada, un árbol con corteza, muy bonito, de tamaño medio también, con una maceta que le va muy bien también para el diseño y que bueno, que ya lo tenéis disponible a unos precios más que razonables para su estado de formación, ¿eh? Estos árboles están ya para que exploten. Y de hecho hay varios ya que están trabajados de esa misma fecha que no se han, vamos, que no os voy a enseñar porque están vendidos. Algunos se han enviado ya porque han salido de invernadero y otros que están esperando a terminar. Ya que estos árboles, ya te digo, ya os digo que voy publicando en las redes sociales a medida que voy haciendo algunos trabajos con el móvil y tal. Y hay gente que ya va reservando y no pasa ni siquiera por la web, ¿vale? Pero bueno, hay otros que están disponibles y podéis aprovechar. Os muestro el detalle de este árbol y vamos con el siguiente, que nos quedan unos pocos todavía. Bueno, este otro ejemplar, pues nada, es un árbol de tamaño medio, un tamaño muy bueno para quien no tenga un espacio muy grande, pero igualmente, aunque sea pequeño, tiene una vejez increíble. Tiene una madera muerta, un suro que le recorre desde el nevari hasta más de la mitad del tronco, una primera rama natural con una base muy gruesa, donde podemos distribuir bien todas esas secundarias. Un árbol que ya también está brotado, que ya está fuera de invernadero y que va a ir muy rápido. Ya te digo, estos árboles tienen un periodo de enraizamiento muy bueno y están muy fuertes. O sea, se han sobrepuesto del trasplante muy bien y ahora, bueno, pues va ahí muy rápido, en el momento que empiezan a calentar las temperaturas, con el solecito y abono y buenos riegos, esto va solo. Es una especie, la verdad, que es súper agradecida. Y bueno, muchas veces no le damos la importancia a lo que tenemos. ¿Os imagináis estos árboles en Japón? ¿Cuánto costaría? O sea, lo que llega de Japón aquí, los precios que tienen, y muchos árboles son muy mediocres para las sumas que se están pagando y fijaros lo que tenemos aquí, ¿no? Pero bueno, un árbol en estilo inclinado que bueno, ya tiene una maceterita que le va bastante acorde al estilo y con una ramificación bastante densa que ocupa los espacios que queremos. Simplemente ya identificando ahora con ramas secundarias y ramificación fina, y es un árbol que
que al final de este año no se va a conocer de cómo va a estar. Este otro ejemplar de tamaño más reducido, hay varios de este tamaño, ¿vale? No por ser más pequeño tiene menos calidad, igualmente una corteza súper bonita, ¿vale? Madera muerta, ¿vale? Con movimiento la madera muerta aquí en el tronco y en la parte de reducción, una conicidad aquí en la parte trasera que se puede ver mejor, muy bonita, ¿vale? Y es un árbol en estilo clásico, muy chulo. Ya tiene brotes por aquí atrás, que no teníamos tantas ramas que voy a poder aprovechar, ¿vale? Tanto estos como estos de aquí arriba. Y es un ejemplar muy viejo, en tamaño pequeño, que no se suele dar tanto. He tenido tamaño pequeñito, pero esos se han reservado y se han vendido. Pero bueno, este es un ejemplar de mucha calidad, ¿vale? Es un árbol que también está súper enraizado, llevaba 2 años en su maceta de enraizamiento, estabilizado, y ya en una maceta bonita, una maceta japonesa. Pues nada, listo para que explote y densifique. Incluso cuando ya consiga esa ramificación que quiero, podría ponerle una maceta mucho más bajita y que el impacto del tronco sea mayor, porque es verdad que ahora mismo le viene un pelín grande esta maceta, ¿vale? Pero ahora mismo yo creo que le va a venir muy bien para avanzar en la ramificación, ¿vale? Así que nada, voy a seguir mostrando unos cuantos pequeños ahora, que también es una fase más anterior, pero que también está muy bien. Bueno, ahora os enseño estos 3 árboles que bueno, se han trabajado este año por primera vez. Ahora mismo están en una fase muy anterior a lo que os he mostrado, muy anterior, que eso ahora con primavera se ponen a tope. Fíjate, esto ya, el montón de brotación que tiene por todos lados. Son árboles principalmente que tienen un tronco muy bonito. En estos árboles eso es fundamental. Una de las visitas que tuve aquí en el jardín, pues bueno, es algo que le estuve inculcando a uno de los clientes y amigos que vienen, que oye, que en esto es fundamental, que tengamos un tronco de partida muy bueno. Fijaros los detalles que tiene en la corteza, en el tronco, en esa parte tan pequeña, que tenga movimiento, que tenga madera muerta, por supuesto, en esta fase es fundamental. Este tipo de síntomas de vejez que tienen estos árboles tienen muchísimos años. Nosotros podemos coger un árbol de vivero que no tiene nada de vejez, tenerlo 40 años con nosotros, y a los 40 años tenemos y si es un palo, vamos a tener un palo más gordo, pero nunca vamos a alcanzar eso. Va a ser un palo con una ramificación muy bonita, muy bien cultivado y una hoja brillante, preciosa, pero después el carácter del llamador y esa corteza, esa madera muerta, esa forma que le ha dado la naturaleza por sus condiciones de vida y de calamidades durante muchísimos años, estamos hablando muchos, aquí hay árboles que voy a enseñar que tienen más de 150 años. Eso jamás lo vamos a poder hacer nosotros en una terraza, porque un árbol,
cuando está bien cultivado y pasan los años, lo que hace es crecer, 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 pero no tiene síntomas de vejez. En otras especies sí pasa, porque tienen otras características y otras condiciones de crecimiento. Pero esos suros, esas maderas muertas, esas oquedades, ese dramatismo que tienen los troncos, eso solo lo da su estado salvaje, ¿vale? Estos 3 árboles no están en la web y bueno, si alguno está interesado, pues me puede contactar y ya le comento las condiciones y demás. Y nada, estos pasarán un añito más y ya para el siguiente año pasarán a maceta de bonsai, y aunque son árboles que están totalmente establecidos en macetas de entrenamiento japonesas, pero ahora mismo pues no tienen que desarrollarse bastante, no he querido pasarlo a una maceta más reducida y acorde a su estilo. Ahora mismo tienen ahí bastante amplitud para que se desarrollen bien y nada, le haremos un cultivo eficiente para que avancen rápido. Así que nada, voy a coger el siguiente. Bien, seguimos con las joyitas. Joyitas. ¡Guau! Mirad el suro que tiene este árbol. Está totalmente hueco. ¿Cómo es posible que un árbol haya sobrevivido de esta forma lo que ha pasado a esta criatura? Mirad, a ver, este árbol ya tiene incluso para cortarle. O sea, ya ha crecido tanto, se ha desarrollado tan bien tras el trasplante. Es un árbol que estaba ya encauzado en su maceta de entrenamiento y que bueno, un árbol en este tamaño, con esta vejez, esta corteza que tiene ahí y esa madera muerta. Imaginaros esto en el mercado de Japón. ¿Cuánto se llega a pagar por una pieza así, importada y demás? Yo no tengo nada en contra de los árboles importados, pero es para pensarlo seriamente, ¿eh? Seriamente, porque los precios que se están pidiendo por árboles que muchos no tienen ni por asomo la calidad de los árboles europeos, que te dice Acebuche, dice la cantidad enorme de especies mediterráneas, incluso atlánticas, que tenemos en Europa, que tienen un cultivo mucho más fácil y más adaptado. Pero bueno, eso ya os lo comenté en otros vídeos. Nada, un árbol increíble, muy, muy, muy bonito. Que es que era una joyita en tamaño pequeño, además ya está súper arrancada. Esto habría que incluso realambrarlo ya otra vez, pinzar un poquito. No tiene mucho alambre, todas estas ramas están sin alambre, ¿vale? Y nada, que os voy a decir que no estoy diciendo. Os muestro el detalle y vamos que hay más. Bien, este otro árbol está en su fase muy primaria, pero no por eso os quería dejaros de mostraroslo. Un árbol con un tronco muy bonito, muy elegante, hace un movimiento súper bonito, muy sinuoso, tiene una de madera muerta increíble. Lo que es la vena es esto estrechito que sube, ¿vale? Pero nos dispone unas ramas súper útiles. Estratégicamente ha brotado por los sitios que necesitamos. Esto está puesto así para que crezca y no restarle vigor. Así que nada, en este está todo por hacer, menos lo más importante, que ahora ya lo otro es lo divertido, es poner alambre y coger la tijera. Pero bueno, con una calidad de madera muerta muy bonita y con mucho movimiento en la madera muerta, que es lo realmente interesante, ¿no?
con estos jeans también, que le va a dar mucho juego. Y este árbol pues lo tengo pensado hacerlo hacia acá, una rama colgando, aquí tengo ramas que me están naciendo, una rama colgando hacia acá y bueno, también hay una cosa, va a salir una cosa muy bonita. Vale, otra joyita. Mirad, ya con su ramificación ya bien puesta, todo un árbol con una madera muerta también desde la base que recorre hasta los gires de aquí arriba, ¿vale? Aquí también hay madera muerta. Un árbol muy interesante. Hace un quiebro ahí súper bonito. Los jeans acompañan el movimiento del tronco y la ramificación, se la hemos hecho al contrario. Y es un árbol que me encanta también, súper bonito. Corteza, madera muerta súper vieja, no se ha trabajado absolutamente nada, todo natural. Habría que pelar la corteza muerta de la madera muerta para limpiarlo y que destaque más lo vivo. Y nada, arbolazo, arbolazo en tamaño pequeño, súper bonito, ¿vale? Quizá la maceta un pelín más pequeña le vendría mucho mejor, pero bueno, tenemos que desarrollar y vamos, ya te digo, sería algo más pequeña, no mucho más. Pero súper arbolazo. Os dejo con los detalles. Bueno, y de este que te os voy a contar, es una... A mí me encanta. La verdad que no estoy sacando ninguno feo. Mirad, es un bungee con un movimiento brutal. O sea, sube y de manera natural baja. Baja por aquí, todo esto. Tiene corteza muy vieja, madera muerta, que recorre todo hasta este tenjin que está aquí. Un yin también que continúa todo el suro que nace desde la base del árbol. Está súper dispuesto ya para que empiece a brotar. El ápice no está hecho. Vamos a utilizar todos estos brotes que están naciendo aquí, que nos vienen súper bien. Y un árbol muy bonito, muy elegante, en un tamaño también muy práctico, muy pequeño, mediano, chujin, que es lo que más se demanda por los aficionados, porque hay muchísima gente que no tiene jardín y puede tener esto en cualquier lugar donde tenga soleado, una terraza, un balcón, una ventana, todo eso pueden optar a cultivar árboles de este tamaño, ¿vale? Así que nada, otra joyita.
Bueno, os presento el único árbol en cascada de esta tanda, ¿vale? Es un árbol súper viejo también. Bueno, la madera muerta la podéis ver. Empieza desde arriba y recorre todo el tronco, hasta la punta, hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí. Lo que tengo pensado para él es formarlo en esta posición, en principio, formando como tres copas, una aquí, que sería el ápice, esta como si fuese una segunda copa y una rama más baja, y esta segunda. No sé, se hace un ritmo de tres, incluso de más, porque está vivo hasta aquí, ¿vale? La calidad de la madera muerta es brutal, pero de los mejores que he tenido. Y bueno, un árbol que tampoco se le ha hecho absolutamente nada, no tiene retocado cortes, no tiene nada. Está así tal cual de la naturaleza. Y bueno, es un árbol que va a ser muy bonito. La maceta no es la que más me gusta para él, pero ahora mismo en su fase de cultivo es un árbol que no se le ha puesto nunca ningún alambre. Está totalmente para que este año empecemos a formarlo. Y que cuando tenga bastante fuerza y vigor, dejarlo tirar. Incluso este árbol lo voy a dejar tirar y en junio, si tiene densidad suficiente y vigor suficiente, empezaré a alambrarlo, pero no lo voy a tocar en toda la primavera. Me voy a dedicar a cultivarlo y a que vaya muy bien. Mira, este ejemplar es un árbol que está muy avanzado, ¿vale? La ramificación la tiene súper bien dispuesta, ya densificando. Este año seguramente va a ser el año que va a ganar el volumen que va a tener definitivo, aunque esas ramas vayan madurando y vaya cogiendo carácter, pero seguramente porque es un árbol que está muy bien avanzado y muy bien entrenado de raíces, lo que me quiero referir, y eso yo sé que me va a dar mucha ramificación fina, ¿vale? Por la experiencia, cuando uno lo trasplanta, según lo que tiene abajo, sabe cómo va a funcionar después en primavera arriba, ¿vale? Entonces, bueno, es un árbol con un tallado natural en todo, a lo largo de todo el tronco, una madera muerta súper bonita. Es un estilo que me encanta, ¿vale? Un estilo que me encanta, esta forma así elegante, con ramas de caída y demás. La verdad que me recuerda a muchos árboles que he visto en la montaña. Y eso es importante, que me evoque árboles salvajes y, si os fijáis, todos los árboles que son muy distintos, cada uno es muy distinto, pero siempre intento eso, que la naturalidad en los árboles es fundamental. No paro de ver por las redes sociales árboles trabajados por aficionados y por profesionales, que tienes que aumentar la foto para saber qué especie es. Son todos iguales, están todos diseñados de la misma forma. Sea una conífera, sea un olivo, y la verdad que es una pena que se pierda esa naturalidad propia de la especie, ¿vale? Y es algo que yo intento cuidar. Así que nada, os dejo también con los detalles de este árbol y vamos con lo siguiente.
Y bueno, llegamos al último árbol. Es para mí el árbol más especial, es un árbol excelente porque, bueno, las cualidades que tiene en cuanto a madera muerta, es un árbol que está totalmente hueco por todos los datos. Os dejaré ahora las imágenes de detalle. Tiene corteza de botón. Unos jeans súper bonitos. Fijaros estuvo a punto de valorar de quitar esta madera muerta de aquí, pero bueno, hace este tirabuzón y termina en estas como dos garras. Ahí muy bonito. O sea, un árbol que llama muchísimo la atención. Tiene esta bifurcación del tronco en la parte alta y seguramente voy a hacer aquí como una pequeña copa y después la estructura del árbol aquí. Un árbol que se va a poder estructurar bien con ramas. Ahora mismo tiene ramas de más, por ejemplo estas dos no me gustaría que convivieran, están a la misma altura, pero bueno, primero antes de eliminar la trasera, que sería la que menos dejaría, pues quiero valorar esta. Y bueno, hay mucho por hacer, está todo brotado, o sea, se dejó desfoliado y todos estos brotes pequeños que veis no son hojas, son ya brotes, son nuevas ramas que nos van a ofrecer. Y es un árbol que hay que diseñarlo, estructurarlo, diseñado está ya, ¿vale? Hay que estructurarlo bien porque es un material de los que se ven muy poco. O sea, ya os digo que, bueno, está todo totalmente hueco, todo natural, no se ha trabajado nada de aquí, se ha retirado un poco la corteza muerta de la madera muerta. Y bueno, ya os digo que es un árbol que va a llamar muchísimo la atención. Lo he plantado directamente en una maceta japonesa de calidad, Yamafusa. Primero porque no tenía ninguna otra que le fuese bien y no me apetecía nada meterlo nuevamente en una maceta de entrenamiento. Entonces tengo esta maceta que, bueno, que el conjunto va a encarecerlo, pero lo merece. O sea, lo merece, le va muy bien la maceta. Va a tener un buen cultivo en ella, porque eso es otra de las cosas que tienen las macetas buenas, que se cultiva bien en ellas, si son adecuadas, claro, si no son adecuadas, ¿no? Y nada, sin más, antes de dejaros con las imágenes de detalle para que disfrutéis cada centímetro de este árbol que tiene unos matices increíbles, es un esqueleto, un fósil viviente, un dinosaurio, como he dicho antes con otros árboles iguales, que se ven poco. Así que nada, daros las gracias como siempre por vuestro tiempo, vuestro apoyo, vuestros gestos de cariño, vuestras visitas y nada, a medida que vayamos pudiendo tener algo más de tiempo, seguiremos subiendo vídeos, material a la web y aquí estoy para lo que necesitéis. Lo dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.